Bienvenidas a Los Detalles de tu Vida, un podcast dedicado a la mujer cristiana de habla hispana, donde buscamos aplicar la Biblia en lo cotidiano. Te invitamos a escuchar estas pláticas que te ayudan a conectar la Biblia con tu vida diaria. Nuestro deseo es equiparte a cultivar verdades bíblicas en tu diario vivir como hijas de Dios y así poner tu fe en acción. Esperamos lo disfrutes. ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, de donde sea que se estén conectando. Muchas gracias por estar aquí con nosotras otra vez y pues estoy contentísima porque estamos empezando una nueva temporada de Los Detalles de tu Vida. La temporada pasada hablamos de la familia, de los diferentes contextos, la mujer soltera, hasta las abuelitas. Y bueno, si se perdieron esos episodios, las invito a que se regresen y puedan escuchar, pero esta temporada estoy emocionada porque vamos a hablar de las emociones. Y más emocionada estoy porque me va a acompañar una chica increíble, una sierva de Dios, una niña que conozco desde niña. Ahora entiendo a las viejitas que dicen, mija, ¿verdad? Porque tú siempre vas a ser como una jovencita para mí porque te conozco desde muy jovencita. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Nelly Tamés. Va a estar acompañándome por toda la temporada de las emociones, así es que estoy emocionada por ello. Ella conoce al Señor desde hace 23 años. Ella se describe a sí misma como que fue una oveja perdida, una hija pródiga, pero que Dios la alcanzó, la rescató, la redimió, la trajo de vuelta y ahora es una bendición saber que ella sirve al Señor en el ministerio, en su familia, en la iglesia, en las empresas. Ella trabaja también, ella es ingeniero de profesión. Y bueno, es una bendición, tiene un corazón muy grande por las naciones y yo sé que algún día a lo mejor el Señor nos va a permitir tomarnos un café en otra nación, Nelly, eso sería hermoso. Amén. Bienvenida. Gracias, May. También soy esposa, Gracias, sí. esposa desde hace 10 años de Jos, que también es un siervo del Señor, y también mamá de 2 hijos, una nena de 7 años y un bebé de 3 años casi. Entonces sí, pues aquí estamos, también muy emocionada. Muchas gracias por haberme invitado. Una bendición estar aquí, poder platicar y pues de este tema tan interesante que es las emociones. Es un súper tema, entonces muy emocionada. Gracias por la invitación. Y de nada, y fíjate que el escuchar tú, quién eres tú, yo espero que se identifiquen porque muchas de las personas que nos escuchan son mujeres ocupadísimas como tú. Y aún así, gracias por darte el tiempo de decidir grabar episodio con nosotros. Creo que va a ser una experiencia muy linda. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar con la base, porque a mí me gusta empezar por el principio. Este, la base de entender las emociones a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a entender nuestras emociones a la luz de la Biblia? Por cierto, en esta semana que sale este episodio, vamos a estar celebrando el Día de las Madres, así es que todas aquellas que son mamás, creo que en Latinoamérica, en México, en los Estados Unidos, se celebra el Día de las Madres alrededor del 10 y 11 de mayo. No sé en Europa, si alguien me deja saber en los comentarios qué día se celebra el Día de las Madres, sería muy bueno, pero felicidades a todas las que son mamás, felicidades a todas las que nos escuchan. Deseo que en este Día de las Madres puedan ustedes recibir el amor y la paz que solo Dios puede dar a través del contexto de la familia. Y bueno, pues empecemos por el principio. Yo quiero saber, Nelly, si tú alguna vez has sentido que batallas con tus emociones, que tienes así como, si te ha pasado alguna vez que has vivido una intensa historia donde tus emociones están así como por todos lados, cuéntame. La verdad es que todos los días, no, antes era muy seguido, la verdad, gracias a Dios, de hace unos años para acá, Dios poco a poco ha ido transformando mi corazón y no, sí, en el pasado he tomado terapia, pero los últimos 2 años que he estado ahí estudiando más la Biblia y compartiendo en grupos y demás, como que poco a poco el leer diario, el leer un ratito todos los días o el estar así escuchando, poco a poco sin que tú quieras, ya va cambiando, pero antes era todos los días, ¿no?
yo, o sea, sí recuerdo mucho el inicio de mi matrimonio hace 10 años que yo me enojaba de tal manera, o sea, como 2 o 3 veces me fui de la casa, no de que agarro mis maletas y me voy, sino estaba tan enojada, que yo no agarraba mis cosas, agarraba las llaves y me salía en la camioneta, o sea, y todo lo que podía respirar, a tranquilizarme, porque, o sea, ahí en discusión con mi esposo no me podía tranquilizar y le gritaba cosas que no debía y le decía Mm, cosas que no debía y pues luego la llorada, así, entonces eran pues sentimientos muy intensos, ¿verdad? mm, De ira, de enojo, de tristeza, de todo. Y también en el trabajo, obviamente, me pasaba y yo creo que hasta hace poco, o sea, he llorado porque la frustración de que las cosas, a las mujeres que nos encanta tener el control, pues salen las cosas de control y cuando no se las entregamos al Señor por mm, completo y se salen de control y yo me frustro en el trabajo y tiendo a llorar y digo, es que no puedo llorar en el trabajo, o sea, no me puede ver mi jefe llorando en el trabajo por frustración. mm. O sea, entonces como que el enojo, la tristeza, no tristeza, es como pues que lloras por cosas, ¿verdad? Y el miedo, la verdad es algo que con Mm. lo que sí sigo trabajando mucho, le pido siempre al Señor confianza y demás, porque el miedo es algo que todavía no supero, ¿no? Hace poco, justamente cuando los 10 años de casados, ahora en marzo, íbamos a unas cabañas y Feliz íbamos aniversario. y gracias, 10 años, gracias a Dios, porque Wow. sin él no podríamos, yo No no te podría. preocupes, los primeros días son los más difíciles. Sí, la verdad es que ya vemos que, bueno, poco a poco ahí vamos, aparte ya, que los niños van creciendo y así. Antes yo decía, el primer año de matrimonio es el más difícil y ahora que tengo 23 años de casada, digo, no, no te apures, nada más los primeros 10. Bueno, ya al menos ya pasé esos días. Si estuvieran los tres, diría de que "Ay, me faltan otros 7, pero No, ahí pero vamos, no es no, como cierto, no quiera. tiene que ser así para todas. Sí, no. No, aparte, o sea, siempre de la mano del Señor es un poco más llevadero, ¿verdad? No es sencillo, pero más llevadero. Pero bueno, íbamos y eh, había un camino como ida y vuelta, ¿no? Entonces venía un carro con 4 personas adentro, hombres, y, o sea, no sé, no podíamos pasar porque ellos tenían que bajar y el copiloto empieza a pitar, o sea, se mete así como al asiento del piloto y empieza a pitar y a pitar. A Y sonar yo, el claxon, la bocina ajá, del ay, carro. perdón, sí, el claxon de que pi, pi, pi. Sí, sí. Y yo, no, aquí ya secuestraron, tienen a alguien secuestrado, lo van a matar. O sea, mis pensamientos, ¿verdad? Mm, Lo van a matar y nosotros estamos viendo, nos están diciendo que no vayamos para allá. Un susto, May, no, no, no. Mi mm, corazón, tun, 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 tun. O sea, de verdad dije, me va a dar un paro aquí. mm, Y bueno, pues fue una situación, o sea, lo recuerdo muy bien, cómo todo tu cuerpo cambia por ese sentimiento, en ese caso de miedo, ¿verdad? Así mm. que bueno, sí, sí, me declaro culpable de tener sentimientos muy fuertes. Reacciona tu cuerpo físicamente, ¿verdad? Ante el miedo, Sí. totalmente. Ujú. Sí, sí, yo por muchos años sufrí, batallé mucho con la ira y era una cosa, y hubo épocas en mi vida donde me sentí muy desanimada. Yo me acuerdo en una época donde yo decía, es que nunca voy a poder cambiar. Mi papá es un enojón. Mi abuelo fue más enojón, claro que yo voy a ser enojona, ¿verdad? Y yo me frustraba y la verdad es que sí había momentos donde se vuelve tan intenso que en ese momento ni siquiera logro pensar en el poder de Dios. O sea, te bloqueas completamente y lo último que piensas es Dios es más grande que esto, o Dios puede esto, o Dios puede. En ese momento estás tan como que tus emociones, tu mente, todo se enfoca de una manera increíble en la emoción y en lo que estás viviendo y en la circunstancia y todo. Y hace 3 semanas me sucedió que íbamos caminando a nuestros perros y otro perro se escapó de su casa y vino y atacó a uno de mis perros. Y yo empecé a gritar como loca, ya te imaginas en la calle, ¡ah!
No, ¿verdad? Ya no me acuerdo si lo platiqué en otro episodio, pero el punto de las emociones es que obviamente yo estaba muy asustada. Era un perro que pescó a mi husky y lo movía y no lo soltaba de la mordida. Cuando finalmente vinieron los dueños, le grito a la dueña y le digo, tu perro mordió a mi ¿verdad? Así con toda la gritadera. Y ella me empieza a decir, no me grites, no me grites, no me grites. Al decirme eso ella, hace 15 años, esa frase hubiera sido suficiente para detonarme y para soltarme en insultos contra ella. O sea, el que me dijera que no gritara hubiera sido suficiente trigger, no sé cómo se diga en español, para Detonante. así, Ujú. para yo decirle hasta de lo que se iba a morir. Y yo nunca he dicho groserías, pero yo podía decir de lo que te ibas a morir sin groserías, ¿no? Y el Espíritu de Dios, o sea, en ese momento la que contesté gritando todavía, le dije, es que estoy asustada. Y ella ya no supo qué hacer, o sea, ya no supo qué decir, porque ¿qué contestas? ¿Cómo sigues peleando con una persona que te confiesa que está asustada? Y eso fue lo que hizo que los gritos y todo se bajara por completo y terminamos dándonos la mano. Y caminando ya después, hablando con mi esposo, le digo, ¿será que esto es exactamente lo que significa la blanda respuesta calma la ira? ¿Será que de verdad ya el Espíritu de Dios me arrancó la ira y yo ni cuenta me había dado? Y fue un momento de tanto gozo, de decir, wow, Señor, tú verdaderamente transformas las emociones. Y eso es parte de lo que vamos a hablar durante toda esta temporada, porque la realidad es que muy pocas veces hablamos de las emociones dentro de las iglesias. Yo no sé si alguna vez yo me he sentado en algún sermón que hablen de las emociones. Y hay como extremos, ¿verdad? Hay un extremo que dice, no, 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 no te dejes guiar de tus emociones nunca y casi, casi como que cancelar las emociones. No debes de ser emocionalista, ¿verdad? Y las cancelamos. Y el otro extremo que dice, bueno, ¿qué te dice tu corazón? Ay, ¿Verdad? sí, no. Es lo más peligroso, de verdad. Se tiene que decir, y tú ya lo dijiste en otro estudio que le súper mega recomiendo, pero, o sea, la, y perdón, pero nada más así chiquito, Sí, sí. sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y, o sea, es sobre todo, porque de verdad, no, no, no. O sea, no Ujú, podemos confiar ujú. en el corazón, ¿no? Y digo, también dice la palabra que es peor que todos los males, ¿no? Y que el maligno, o sea, incluso es peor y muchas veces es más peligroso nuestro corazón que el enemigo, ¿verdad? O sea, Y siempre le estamos echando la culpa al diablo. sí, ¿no? Y no nos damos cuenta que a lo mejor somos nosotros que estamos permitiendo que nuestras emociones nos dominen y nos controlen y estamos dejando que guíe nuestro corazón. Entonces, por eso es que quiero empezar por esta base, ¿verdad? Y la base es decir, vamos a aprender en esta temporada cómo cultivar emociones santas y cómo hacer morir emociones pecaminosas. Y hoy quiero que definamos qué son las emociones y que definamos esos términos, ¿verdad? ¿Qué significa pecaminoso? ¿Qué significa santo? Y De hecho, empecé, ay, perdóname, pero dale, te iba a dale. preguntar, o sea, emociones santas, digo, a lo mejor ahorita lo vas a explicar, pero, o sea, ¿cómo definirías como emociones santas? Bueno, a lo mejor lo vas a Ujú. explicar ahorita, ¿verdad? Pero sí tengo esa duda. Sí, 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 porque vamos a empezar por la base de decir Dios es un Dios emocional. ¿Alguna vez habías pensado en eso? No hasta que estaba así como que preparando, o sea, ¿cómo son buenas las emociones? Así digo, pues claro, o sea, Dios tiene las emociones, o sea, Sí. ama igual que nosotros, se goza igual que nosotros, se enoja igual que nosotros, o al menos nos lo demostró Jesús en algunas ocasiones, ¿verdad? Se preocupó tanto que sudó sangre, entonces tuvo preocupaciones muy Ujú, fuertes que le ujú. dolieron en el cuerpo. Entonces, no lo había pensado antes, pero ciertamente al hacernos a su imagen y semejanza, pues él también tiene esas emociones. Exacto. Lo que pasa es que entendemos la frase emocional como algo negativo.
siempre lo utilizamos como algo negativo. Ay, esta niña es una chica muy emocional. Y siempre es como una forma de crítica, pero no nos hemos dado cuenta que Dios, así como tú lo dijiste, Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Él tiene emociones, afecciones, bueno, eso se dice en inglés, y y Él las instituyó en nosotros. Antes de la caída, nosotros teníamos emociones perfectas. Quiere decir que manifestábamos, Adán y Eva manifestaban todas estas emociones sin pecar. Entonces, si empezamos por ahí, podemos entender que las emociones santas son aquellas que Dios nos dio para ejercerlas como parte de todo nuestro ser y que son parte del ser humano, ¿verdad? Son mucho más que sentimientos. Las emociones demuestran las cosas que valoramos y en que creemos. En el caso de tu historia de la camioneta que te asustaste, ¿verdad? Porque creíste que estas otras personas, ¿fue porque creíste que estas otras personas eran como malas? Sí, es que bueno, Ok. pues aquí está un poco peligroso en México en general, un poco, ¿no? Entonces no se asusten. Pero, o sea, sí crees que pues te van a matar porque ya los viste, que ellos Mm, tenían a alguien secuestrado, ¿verdad? mm, Entonces, que nos fueran a secuestrar a nosotros. Entonces, ujú, íbamos solo Jos y yo. Entonces, sí, creí que nos podían hacer algo, de ujú. que Pero secuestrarnos, no se matarnos. confirmó que si fueran malos o que si No, fueran hombre, ciertos. Fue estaban tú. jugando, estaban jugando. O sea, eran personas que trabajaban en la cabaña donde íbamos. Ay, yo no les di el final, ¿verdad? Ya se quedaron todos Sí, así. yo dije, bueno, ¿Qué ¿hicieron o no pasó? eran? Sí, no, gracias a Dios, es que eran trabajadores de la cabaña que estaban anunciándonos como que aquí Mm, es, ¿sabes? Como, sí, suban mm, por aquí. Y ah, detrás de, o sea, de cuenta que subimos y unos 2, 3 minutos después subieron ellos, como que estaban esperando, ¿no? Si nos estaban así pitando para que se dieran cuenta que éramos de la cabaña donde íbamos para que fuéramos por ahí, o sea, nada que verme. Nada que ver. guau, Y es que el tema de los pensamientos es otra cosa sí, totalmente que también sí. ya lo vi contigo en tu podcast. De verdad se lo super mega recomiendo. Es el 3, es la 2 creo, la temporada 2 toda la Ujú, temporada 2 del sí. corazón. No, no, no. Pero ahí también, porque todo está en la mente también, o sea. Sí, sí, sí. Fíjate qué interesante. En ese momento, tus emociones estaban mostrando lo que valoras. Valoras la vida tuya y de tu esposo. Estaban demostrando en lo que creías. En este momento creíste, aquí en México es peligroso, hay gente mala. Y influyen, tus emociones influyen en lo que quieres y cómo actúas. ¿Qué querías en ese momento? Seguridad. ¿Y cómo actuaste? ¿Cómo actuaste? Le estabas diciendo a tu esposo, ¿verdad? ¿Qué Sí, hacer? sí, pues, o sea, yo cuando tengo miedo así, pues lo primero es de que no, Jos, no, esto, y me pongo a orar en mi cabeza que, no, Señor, cúbranos con tu sangre, por favor, cuídanos y protégenos pero Ujú, son 3 segundos, o sea, duró tres ujú. segundos y yo le dije a Jos de que no, dale, 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 y así, y luego de que no, no te pares, porque él se quería parar y bajar la ventana para ver para qué lo querían, porque él entendió lo correcto, o sea, él entendió que estaban jugando o que le iban a decir algo, entonces él Dan se quería instrucciones. Ujú. parar a bajar la ventana y yo, no, no, por favor. Y yo, no, pues por favor, no, dale, ay, Señor, por favor, cuídanos, así, o sea, pero sí, Y es que en realidad Dios nos creó con las emociones para que indiquen algo, son indicadores y esos indicadores están supuestos a ayudarnos a movernos en acción. El detalle es que cuando nuestras emociones, ahora que vivimos en un mundo caído de pecado y que nosotros también pecamos, ahora se van al otro extremo, nos comienzan a dar indicadores y nos empiezan a estar como si fueran las luces de un auto, y de esto vamos a hablar en el próximo episodio. Y ves, tú sabes cuando se prende la luz de un carro, pero que no sirve el fusible. Y que, por ejemplo, que te dice que no tiene aceite el carro, pero en realidad sí tiene aceite, pero la luz del aceite del carro está prendida. Eso sucede cuando nuestras emociones se descontrolan y salen del orden correcto en el que Dios las creó. Pero lo sí, importante para este episodio es que aceptemos, entendamos, abracemos la verdad de que Dios nos creó con emociones, de que Él es sí. un Dios que tiene emociones. Y tú le dijiste, Jesús demostró sus emociones. De hecho, tienes por ahí tu Biblia a la mano. Yo creo que no te pedí.
Sí, o sea, la tengo en mi celular. Ah, ok. Si pudieras abrir tu Biblia en Lucas 10:21, es muy importante que las emociones, lo que sucede a veces, tenemos tres errores, podemos tener más errores de pensar sobre nuestras emociones, pero voy a mencionar tres. Si ustedes creen que me faltó mencionar alguno, déjenme saber en los comentarios. Lucas 10:21. Eh, Bueno, iba a preguntar si en alguna, tengo versión, NBI o Reina Valera. la que quieras. Ok. Tres errores, déjame nada más mencionar rapidito, los tres errores comunes que nos pasa con las emociones en los cristianos. Número uno, las reprimimos por miedo a pecar. Hay personas que genuinamente no quieren pecar y no quieren deshonrar a Dios y piensan que sus emociones en sí son malas y las reprimen en las reprimen, ¿verdad? Es esa mujer que dice, tengo diabetes y se me subió la diabetes a 500 y estoy asustada, pero no, 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 si estoy asustada va a demostrar que no tengo fe. Entonces reprimen el miedo de que qué me va a pasar, ¿verdad? Porque eso es un nivel muy alto para un diabético y puede entrar en un coma diabético. Y no, no, pero Dios es mi sanador, pero Dios es mi justicia, pero Dios me cuida, pero Dios esto, y se la viven en lo que yo llamo fantasía. Es muy fácil brincar de la fe a la fantasía y reprimen esas emociones porque tienen miedo de que eso, de que no quieren que otra persona crea que no confían en Dios o de que van a ofender a Dios. Entonces, eso es un error que cometemos. Otro error que cometemos es ser dominados por nuestras emociones y justificarlas, ¿verdad? Como Esa me pasa a mí. cosas como que no puedo evitar sentirme así, ¿qué quieres que haga? ¿No? Cuando, el típico que te dicen, pero ¿por qué te enojas? Y cuando te lo dicen así con el tono más, ¡ah! Irritante posible. Sí. Pero ¿por qué te enojas? Todo va a estar bien. Y tú, ¿verdad? No, no lo puedo evitar. ¿Verdad? O la chica que quiere estar con el novio, aunque el novio la maltrata y la daña y es inconverso y la golpea y ella, pero es que lo amo, no hay nada que yo pueda hacer, ¿verdad? Porque permiten que las emociones los dominen y los controlen y lo justificamos. ¿Qué quieres que Sí. haga? Así me hizo Dios. Sí, ¿sabes qué? O sea, me llamaba mucho la atención porque cuando estábamos viendo el tema, yo, o sea, me pregunté, o sea, es que, ¿cuáles son las emociones? O sea, Mm, porque creo que no nos enseñan en ningún momento como pues qué son, cuáles son, o sea, y pues menos cómo lidiar con ellas, ¿verdad? O pues mm, sí, cómo. Entonces, y me puse a buscar, o sea, cuáles son las emociones y ya mm, descubrí que, o sea, que, pues digo, había obviamente en ChatGPT o Google o donde lo busquemos, de que 5 o 10, pero que pues que el amor, el enojo, la ira, la frustración, la ansiedad, dependiendo, ¿no? Pero realmente, al menos yo, no sé las demás, pero yo no mm, sabía, o sea, no me mm, había puesto a pensar realmente como qué son o cuáles son las emociones. Y otra cosa es que también, digo, ahora que soy mamá, que tratamos o ahorita estamos en un mundo de validar emociones, creo que pues mm, esto nunca se había hablado. Entonces, o sea, yo creo que, o sea, nadie me dijo que, oye, pues te estás sintiendo esta emoción, mm. está bien sentirla por estas razones o así, ¿verdad? Entonces creo que es algo que, al menos eso creo que está cambiando un poco para bien, que el hecho de validar las emociones, al menos de hacerles saber que existen, Que ¿no? existen. Ajá, y cuáles Sí, son, de que, ok, sí. estás enojada, sí, se vale estar enojada, te entiendo que estés enojada, o estás triste, o así, Ujú. ¿verdad? Sí, sí. Y el tercer error de lo que a veces nos sucede, precisamente porque no sabemos definir qué son las emociones, es que lo que sea que vivimos, lo que sea que experimentamos, si vivimos en enojo, si vivimos en negación, a veces hay gente que vive muy alegre, que siempre está alegre, siempre está alegre. Ah, yo soy una persona alegre. Y ya cuando empiezas a investigar un poquito más, resulta que es una persona que vive en negación, niega la realidad, niega la responsabilidad, niega lo que Dios le ha llamado a obedecer y por eso siempre está alegre porque busca nada más hacer cosas que le van a producir placer. Eh, a veces ese tipo de personas pueden creer que las emociones no se pueden cambiar. Así me hizo Dios.
así enojona, así me hizo Dios y tú te casaste conmigo y tú sabías y ahora te aguantas. O el que es alegre, ¿verdad? Así me hizo Dios y no voy a tomar nada en serio y no voy a tener por qué aprender responsabilidad y no vas a matar mi gozo, ¿verdad? Porque obviamente lo cristianizamos. Pero y creemos que no se pueden cambiar. Estaba viendo una entrevista de una artista mexicana la semana pasada y ella está muy psicoanalizada porque usa toda la terminología, pero me dio tanta compasión que en medio de todo el trabajo que ella ha hecho de mejorar su vida y de querer cambiar, todo el tiempo mantuvo el hecho de que el trauma no se puede superar y las emociones no se pueden cambiar. Y eso me dio tanta tristeza porque dije, por supuesto, fuera de Dios no hay esperanza. Fuera de Dios no hay esperanza. Y más tristeza me dio pensar, wow, y aquellas que sí están en Dios y no saben cómo, peor todavía, ¿verdad? Sí, o sea, o creen también que no se puede. O sea, aunque están en Dios, creen que no se puede porque quizás no, pues, no se les ha mostrado como la oportunidad o así. Seguimos la tendencia de la cultura. Lo que Sí. la cultura nos dice lo empezamos a creer, ¿verdad? Entonces, díganme si me faltó algún error. A veces reprimimos las emociones por miedo a pecar, a veces somos dominadas por ellas y las justificamos. Y tres, a veces creemos o desarrollamos esta creencia de que no se pueden cambiar. Y bueno, tienes por ahí Lucas 10:21. Vamos a ver tres pasajes rapiditos sobre las emociones mostradas en Jesús. Este es Lucas 10:21. Jesús da gracias al Padre. En esa misma ocasión, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo, Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Estuvo feliz, se llenó del gozo del Espíritu. Felicidad, experimentó felicidad. A veces espiritualizamos tanto los dones el fruto del Espíritu Santo que no entendemos que tiene que pasar por nuestras emociones. O sea, no me puedes decir que tienes gozo y tener una cara larga y sentirte triste. Eso no hace sentido. El fruto del Espíritu Santo, que si nace en el Espíritu, tiene que permear las emociones, tiene que permear la voluntad, tiene que permear el pensamiento y se debe de manifestar de alguna manera. Es ahí donde decimos que las emociones son indicadores de lo que hay adentro. Son indicadores de lo que está pasando adentro. ¿Qué estoy creyendo en este momento que me está produciendo esta emoción? Sí. De hecho, siento, o sea, ahorita que lo dices y recordando, el tema del corazón es un indicador de cómo está nuestro corazón, que Ujú. al final es como, pues, nuestros pensamientos slash corazón, que es como uno, Sí, es el indicador de cómo están y de qué cosas tenemos que cambiar, ¿verdad? O sea, que sí se puede. sí, 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 sí. Y nos ayuda a comenzar a estar más claros, ¿verdad? En cuál es el rol de las emociones. Como tú dijiste, ¿qué son las emociones para empezar? Y número dos, ¿cuál es el rol que Dios les dio cuando Dios nos creó? Entonces, si podemos empezar diciendo, Dios nos creó, número uno, Dios nos creó con emociones. Viene de parte de Dios, no es algo negativo, no es algo pecaminoso. Número dos, Dios le asignó un rol a nuestras emociones y son parte de todo el ecosistema de nuestro corazón. Nuestro corazón no nada más es sentimientos, también tenemos la mente, la voluntad, la capacidad de creer, la capacidad de decidir, la capacidad de actuar, ¿verdad? Es como un centro de comando, ese es el corazón. Y número tres, al entender y aceptar que Jesús, que Dios es un Dios emocional, tiene emociones y Jesús manifestó todas sus emociones cuando vivió en esta tierra, eso me lleva también a concluir que las emociones en sí no son pecaminosas, pero sí nos pueden llevar a pecar. Jesús vivió todas sus emociones, pero decidió con el poder del Espíritu Santo que no lo llevaran a pecar. Si me buscas a Marcos 14:34, y con esto vamos a ir aterrizando,
Dios te dio las emociones y no son necesariamente pecaminosas, pero sí te pueden llevar a pecar. Sí, pues, si te controlan, si decides que tomen prominencia en tu vida, si las haces tu identidad, es que yo así soy enojona, es que yo así soy seria. A veces la mujer amargada se llama seria. Es que yo así soy seria, ¿verdad? O yo así soy alegre todo el tiempo. Y tú no, mija, lo que te falta es responsabilidad. No, no, ¿verdad? Y se ríen. Soy alegre. La hacen su identidad. Cuando sacamos las emociones del rol original que el Dios las creó, es cuando se produce un problema. Es cuando entonces ahora estamos en problemas. Pero Dios les asignó un rol y parte de ese rol es que sean indicadores de lo que está sucediendo en nuestro corazón, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito más de eso el episodio que entra, Marcos 14:34. Marcos 14, disculpa, tenía 4. Yo decía, no, 14. Bueno, nada más mientras lo busco me recordó ay, no vaya a ser el versículo que tengo en mente, de airaos, pero no pequéis. ¿Qué es? Ajá, o sea que sí nos podemos enojar. Y bueno, nada más si, por ejemplo, el enojo es, claro que si alguien nos hace algo malo, debemos enojarnos. Ahora, la respuesta es diferente, pero sí debemos enojarnos para saber, probablemente no debemos estar ahí, no nos podemos, oye, pues, o sea, si me están haciendo algo que no es correcto, no quiere decir que no perdonemos y que juzguemos y no, pero simplemente probablemente no deba estar ahí, o sea, es Ujú. peligroso que esté yo ahí, Exacto. ¿verdad? Son O sea, indicadores. ujú, Entonces, la ira puede ser un indicador de que hay una situación injusta, porque cuando tú piensas, ¿cómo Jesús, contra quién Jesús se airaba? Se airaba contra los que estaban cometiendo pecado. claro, Entonces, pueden ser un indicador, está pasando algo injusto, hay algo que está mal, puede haber un peligro, ¿verdad? Entonces, las emociones son indicadores que son correctos. Si uno de tus hijos el más chiquito, se saliera de la casa y se echara a correr hacia la calle y tú te quedas riéndote, platicando conmigo, tomando café, eso no hace sentido. Yo pensaría que ujú, eres una psicópata. Es natural y es necesario que tengas una emoción. sí, Es necesario que en ese momento nos asustemos y acuérdate, la emoción parte de su rol de indicarnos, también nos debe llevar a la acción. acción, sí, Y la acción en ese momento es correr por el niño y protegerlo, que no le pase nada cruzando la calle. O sea, sí, Dios nos creó con esa capacidad. El problema va cuando distorsionamos todo esto y entonces nos lleva a que decidamos pecar. Y de eso sí voy a hablar un poquito más profundo la semana que entra, pero vamos a escuchar la última. Hay muchos ujú, ejemplos de Jesús, pero este lo quiero sí. mencionar. Dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Mm, profundamente triste. Pues digo, fue un poco antes de que va y llora porque él no quería morir, o sea, él Exacto. realmente, y yo creo que, ay, pero me imagino, ¿verdad? O sea, imagínate su mente, él ya sabía lo que iba a pasar, él sabía el dolor que iba a sentir, él lo sabía y claro que no lo quería, entonces, ay, le dolía su cuerpo, pues Ujú. las emociones duelen hasta físicamente, entonces hasta sudó las gotas de sangre, o Sí. sea, de tanta angustia que sentía, porque él no Sí. quería eso realmente. Sí, Jesús experimentó todas las emociones y con esto quiero terminar. Quiero recordarte que Él entiende por lo que estás pasando. A veces cuando estamos sufriendo, a veces cuando estamos batallando, a veces cuando hay una situación donde creemos que no hay salida, pensamos que nadie nos entiende. Pero quiero recordarte, Jesús te entiende. Él fue un hombre de aflicción. Él fue traicionado, él fue abandonado, él fue rechazado, él decidió hacer lo correcto a pesar de que fue totalmente injusto. Así es que quiero invitarte a que tomes ánimo, tomes esperanza y aunque tengas que llorar una vez más, que una vez más llores en su presencia y que le digas, Jesús, nadie me entiende, pero tú sí. Jesús, nadie sabe por lo que estoy pasando, pero tú sí. Mi invitación para contigo es que decidas creer
que Él sí te entiende. Decidas creer que Él sí sabe cómo te sientes y que Él no cancela tus emociones. Y la semana que entra, en el episodio que entra, vamos a hablar de cómo reconocer si nuestras emociones son señales de advertencia o si son unas cadenas que nos están dominando, ¿verdad? Porque también es importante. Pero si podemos empezar por la base de Él no te juzga por lo que estás pasando y Él te entiende. Ahora es tu parte, te toca a ti creerle. Porque cuando tú le crees, Él es más fácil que te acerques a Él y entonces Él va a venir y te va a consolar. Salmo 34 dice que Él está cerca de los quebrantados de corazón. El quebrantamiento de corazón no es nada más una metáfora, literalmente hay emociones que pueden estar pasando en nuestra vida que nos sentimos quebrantados en nuestro corazón y ese es el tipo de personas al que Dios quiere estar cerca de ellos. Así es que quiero invitarte a que decidas creerle y decidas acercarte, porque Él está cerca de ti, Él quiere accionar, Él quiere que uses esas emociones para accionar y acercarte a Él, porque al final del día Él es tu fuente de paz, de confort, de consolación, de ayuda. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Nelly. Gracias, Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.